Soy Rogelio Campo Cardona, bienvenidos a un nuevo video sobre fundamentación en química orgánica. En este video vamos a hablar sobre la extensión de los equilibrios ácido-base en el marco de la teoría de Bronsted-Lowry. Y entonces para ello nos vamos a basar en valores de pKa de los ácidos que podemos conocer a través de tablas de acidez. Como punto de partida vamos a familiarizarnos con el concepto de pKa. Recordemos que pKa es un valor logarítmico, es el logaritmo de la K de acidez multiplicado por menos 1, de tal manera que K de acidez es igual a 10 elevado a la menos el valor de pKa. Esos valores de pKa están disponibles en diversas tablas en la literatura química. Aquí tengo un ejemplo representativo de ácidos con sus respectivos valores de pKa. Entonces familiaricémonos con esta muestra de ácidos. Ácido clorhídrico tiene un pK negativo. Los pK negativos corresponden a ácidos muy fuertes, su respectiva base cloruro. Y recordemos entonces que en soluciones acuosas el pKa del ácido más el pKb de la base conjugada debe dar el pKw, o sea 14 a 25 grados centígrados. En el caso del ácido trifluoroacético el pKa es 0,23, por lo tanto el pKb del trifluoroacetato es 13,77, y de esa misma manera entonces los datos que tenemos en la tabla. Vamos a recordar además que en esa tabla los ácidos, estamos en la columna del lado izquierdo, los ácidos de la parte superior son ácidos fuertes, y a medida que vamos descendiendo en la tabla los ácidos van tornándose en ácidos débiles, y cada vez entre más descendamos en la tabla más débiles son los respectivos ácidos. También recordar que un ácido fuerte, un ácido muy reactivo, genera por reacción una base muy estable, o sea, una base débil. De tal manera que si en la parte superior tenemos los ácidos fuertes, entonces en sentido contrario, en el lado contrario, en el lado de las bases, tenemos en la parte superior las bases débiles y en la parte inferior las bases fuertes. Vamos entonces a usar estos valores de pKa para entender la extensión de los equilibrios de las reacciones de acidez y basicidad de Bronsted. Empecemos entonces por definir lo que es el pKa en el ácido clorhídrico. Entonces tenemos presente que el ácido clorhídrico, como ácido muy fuerte, cuando se le disuelve en agua un porcentaje altísimo, virtualmente todo el ácido clorhídrico que se disuelve se convierte en H3 o más y Cl-. Si el pKa es menos 7, entonces el K de acidez es 10 a la menos ese valor menos 7, o sea 10 a la 7, que corresponde a 10 millones. Eso significa un porcentaje de completación de la reacción enormemente alto hacia H3 o más y Cl-. Pensemos en la reacción contraria, pensemos en la posibilidad de H3 o más reaccionando con Cl- para convertirse en HCl y agua. La reacción contraria la tengo representada en la parte inferior. Como estamos hablando del inverso del proceso, estaríamos hablando del inverso de la constante de acidez, o sea, ya no sería 10 a la 7, sino 10 a la menos 7, o podríamos artificiosamente llamarlo un valor menos pKa, o sea, el inverso del pKa. Este proceso lo debemos distinguir de lo que es el pKb. Cuando hablamos de K de basicidad, cuando estamos hablando de basicidad en solución acuosa, de valores pKb y de valores Kb, nos estamos refiriendo a aquel proceso en el que la base
reacciona con hidrógenos ácidos del agua, produciendo ácido conjugado y su respectiva base, en este caso hidróxido, que es la base conjugada del agua. Ambos son procesos de reacción de los aniones como bases, pero en este caso el ácido es H3 o más, mientras que en este caso el ácido es el agua. Como el agua es un ácido demasiado débil, obviamente el progreso de esta reacción es enormemente diminuto, mucho menos, en cifras enormes, que cuando la reacción es con H3 o más. De todas maneras, en ambos casos tenemos claro que el cloruro es una base en extremo débil y que con H3 o más progresa muy poco la reacción, y mucho menos aún cuando la reacción es con hidrógenos ácidos del agua. Hablemos ahora de este ácido, el catión amonio. Entonces, si hablamos del catión amonio reaccionando con agua, entonces estamos hablando de su valor pKa, que es 9.24, de tal manera que K de acidez es 10 a la menos 9.24. En este caso estamos hablando de la reacción en la que, por choques con el agua, algunas pequeñas trazas del catión amonio le liberan hidrógenos ácidos al agua, convirtiéndose en H3 o más y amoníaco. Por ser este valor de Ka un número tan pequeño, estamos hablando de 10 elevado a la menos 9 aproximadamente. Estamos hablando de inclusive un poco menos de una 1000 millonésima. Entonces la extensión de esta reacción es una extensión demasiado pequeña. Hablemos ahora de la reacción contraria. En la reacción contraria pensemos al revés: el ion H3 o más, por choques con el amoníaco, liberándole hidrógeno al amoníaco, convirtiéndole en H4 positivo y agua. Aquí estamos hablando en el caso de abajo estamos hablando del proceso inverso de la reacción de acidez del amonio. Por eso estamos hablando del inverso de la K de acidez, o entre comillas estamos hablando de un valor menos pKa, del inverso del Ka. Noten que si la reacción en el sentido directo, como está escrito en esta ecuación, progresa muy poco hasta alcanzar el equilibrio, es obvio que la reacción contraria progresa enormes cantidades hasta alcanzar el equilibrio. Y miren ustedes que si este valor es menos 9.4, significa que la constante de reacción en este sentido sería 10 a la 9.24. Teniendo claro que el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte y por consiguiente el anión cloruro muy débil, y la reacción va prácticamente en este sentido únicamente, y en su lugar el catión amonio es ácido débil y por consiguiente el amoníaco una base muchísimo más fuerte que el anión cloruro, y que en consecuencia la reacción da en mucho más extensión en el sentido contrario. La pregunta que nos podemos hacer ahora para que analicemos es: ¿qué sucede si ponemos a reaccionar ácido clorhídrico acuoso con amoníaco acuoso? Notemos entonces que en este caso el ácido clorhídrico se está convirtiendo en cloruro, de la manera como lo tenemos representado en esta tabla: ácido clorhídrico convirtiéndose en cloruro con un pKa de menos 7. Pero en el caso del amoníaco versus el catión amonio, tenemos ese proceso contrario. Aquí ya no tenemos el amonio convirtiéndose en amoníaco, sino que tenemos es el amoníaco convirtiéndose en amonio, o sea, tenemos el proceso contrario, o sea, tenemos el proceso menos pKa. Saber la suerte de ese equilibrio, matemáticamente hablando, es muy sencillo. Tenemos entonces el ácido clorhídrico reaccionando en su proceso directo, pKa menos 7, y el catión amonio reaccionando en sentido contrario a su reacción de acidez. Entonces tendríamos que el P de la constante de equilibrio de esa reacción sería igual al pKa de acidez del ácido clorhídrico, sentido directo, menos 7 en la tabla,
menos el del amonio, pero en el sentido contrario, en este caso menos 9.24, y eso entonces nos da un pK del equilibrio de esa reacción de menos 16.24. Y así las cosas, la constante de equilibrio de esta reacción es 10 a la menos el P de la K de equilibrio, que sería menos 16.24. Por lo tanto tendríamos una constante de equilibrio de 10 a la 16.24, o sea, sería una constante de equilibrio superior a 10.000 billones, superior a 10 a la 16. Por lo tanto sería una reacción extensivamente en sentido directo hacia productos y prácticamente nada, trazas demasiado diminutas de retorno en esta reacción. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, esta es una reacción irreversible hacia catión amonio y anión cloruro. Un segundo ejercicio muy relacionado con el ejemplo anterior es la reacción de equilibrio entre el ácido acético y el amoníaco para convertirse en acetato de amonio o anión acetato más catión amonio. Ahora, de nuevo, los referentes que tenemos basándonos en la tabla es ácido acético convirtiéndose en acetato, ácido acético convirtiéndose en acetato, cuyo valor es pK 472. Y el segundo referente que tenemos es amoníaco convirtiéndose en catión amonio. Pero en la tabla tenemos es el proceso contrario, tenemos es amonio convirtiéndose en amoníaco con un pK de 9.24. Como hicimos en el ejercicio anterior, podemos imaginar el proceso contrario con pK inverso. En este caso entonces tenemos amoníaco convirtiéndose en amonio, proceso contrario, y entonces tenemos el sentido inverso a el pK del amonio. Y de la misma manera como lo hicimos en los ejercicios anteriores, entonces el pKa, el P de la K de equilibrio de esa reacción, sencillamente será igual al pKa del ácido que está reaccionando en sentido directo, en este caso el ácido acético, menos el pK de acidez del proceso contrario, en este caso del catión amonio. Así que entonces el del ácido acético en la tabla lo encontramos 472 menos el del amonio 9.24, y esto nos da entonces un P de la K de equilibrio de esa reacción de menos 4.52. Por lo tanto, la constante de equilibrio de esta reacción es 10 elevado a la menos este valor, a la menos 4.52. Por lo tanto, la constante de equilibrio de esta reacción es 10 a la 4.52, que es mucho más que 10 a la 4, es mucho más que 10.000. Este valor es un valor cercano a 30.000 aproximadamente. De nuevo, es una constante de equilibrio muy grande, no tan grande como la de los ejercicios anteriores, pero en todo caso es una reacción que todavía se considera de aquellas reacciones que dan extensivamente en el sentido directo y muy poco en el sentido contrario, como está escrito en la ecuación. Con esta constante de equilibrio, haciendo los estimativos de qué tan extensiva es la reacción hacia productos en el sentido en que la tenemos escrita, nos da entonces un 99.46% de completación de reacción en el sentido directo hacia productos y tan solo 0.54% de reacción en el sentido contrario. En resumen, ácido acético más amoníaco produce
acetato de amonio con una constante de equilibrio de 10 a la 452, aproximadamente 33.000, o sea, es una reacción que se completa en más del 99.4% hacia el producto acetato de amonio, y en cambio el acetato y amonio en solución acuosa solo se devuelven produciendo ácido acético y amoníaco en menos del 0,6%. De manera correlacionada, hablemos ahora de la reacción de acetato con catión amonio para producir, obviamente por choques, el acetato quedarse con el hidrógeno para producir ácido acético y metilamina. De nuevo, comparamos los procesos, miremos que el acetato se está convirtiendo en ácido acético. Si miramos en la tabla tenemos el proceso inverso. Tenemos ácido acético convirtiéndose en acetato, pero en esta reacción tenemos es acetato convirtiéndose en ácido acético. Y tenemos metilamonio convirtiéndose en metilamina. Metilamonio convirtiéndose en metilamina. Este sí lo tenemos en sentido directo en la tabla. El que tenemos en sentido directo en la tabla, para el metilamonio tenemos un pKa de 10.7. Y en el caso del ácido acético tenemos, en el sentido como está en la tabla, tenemos un pKa de 4.72. Por lo tanto, en el sentido que está escrito acá es el menos pKa, que es menos 4.72. Por lo tanto, el P de la constante de equilibrio de esta reacción entonces es 10.7 menos el que está en sentido contrario, 4.72. O sea que el pK de la constante de equilibrio de esta reacción es 5.98. Y de esta manera, entonces, para este equilibrio, la reacción tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos ese valor, 10 a la menos 5.98, que es aproximadamente 10 a la menos 6, o sea, una millonésima. Estamos hablando ahora de un número enormemente diminuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ahora en este caso está claro que la reacción ya no marcha en el sentido directo como está escrito en este proceso, sino que es todo lo contrario. Ahora ya la reacción marcha muy poco hacia productos y extensivamente la reacción marcha en sentido contrario. Esta es una reacción entonces que da solamente una millonésima de progreso, y el restante, o sea, virtualmente todo, la inmensa mayoría, se queda de manera intacta como acetato de metilamonio. Desde el punto de vista práctico, la manera como uno haría esta reacción sería poner a reaccionar en solución acuosa, por ejemplo, acetato de sodio con cloruro de metilamonio, y entonces esta reacción, como ya lo dijimos, progresa en muy poca cantidad hacia productos, ¿sí? Pero las dos especies resultantes en el equilibrio serán entonces ácido acético metilamina y NaCl. Pero vuelvo y hago énfasis, aquí la reacción antes, por el contrario, es una reacción que apunta en el sentido contrario a la manera como está escrito en esta ecuación, y por consiguiente la constante de equilibrio es una constante de equilibrio, como ya lo dijimos, de 10 a la menos 5.98. En un próximo video
hablaremos un poco más de el significado y consecuencias de esas constantes de equilibrio que hemos calculado hoy desde el punto de vista termodinámico.